Que el Señor le bendiga, hermanos. Estamos de nuevo junto a ustedes para darle toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Y queremos agradecer de antemano el momento y el tiempo que usted nos presta en este momento para estudiar la bendita y santa palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad de un día más poder compartir su palabra. Y a cada uno de ustedes que nos escucha, donde quiera que ustedes estén, que el Señor les bendiga. Y gracias, muchas gracias por atender a la palabra de Dios, por buscar aprender un poco más de esta bendita y santa palabra. El día de hoy seguimos hablando acerca del libro de Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 3, en donde nos habla acerca de que Jesús es superior a Moisés. Ahí nos habíamos quedado anteriormente y vamos a entrar de una vez al libro de Hebreos capítulo 3. Versículo 1, dice así la bendita y santa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos bendigas en este momento, que nos abras nuestro entendimiento, que nos des a conocer tu bendita y santa palabra y que todo sea dirigido por la hermosa presencia de tu Santo Espíritu. Enséñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que Jesús es superior a Moisés y es el tema del día de hoy que queremos hablar con usted. Uno de los temas, pues, porque vamos a ver hasta dónde Dios nos permite, porque, pues, verdad, estamos compitiendo con el tiempo, pero Dios nos va a dar, verdad, lo que necesitamos el día de hoy. Quiero agradecer de antemano a cada uno de los hermanos que nos escuchan en diferentes partes del mundo, que no somos muchos, algún día lo seremos, alabado sea el nombre de Jesús, pero estamos en diferentes lugares y le damos gracias al Señor por eso y por cada uno de ustedes que nos permite la oportunidad de enseñar la palabra. Y vemos aquí un tema muy importante que cuando estudiamos el libro de Hebreos anteriormente vamos viendo que el escritor de Hebreos va trayendo o va atacando algunas doctrinas o creencias que se estaban llevando a cabo en sus tiempos. La cosa no ha cambiado mucho. El día de hoy todavía se sigue practicando o teniendo algunas ideas. Hay doctrinas, ¿verdad?, acerca de los ángeles, mejor que Jesús, acerca de Moisés, mejor que Jesús, o que Jesús es igual que Moisés, ¿verdad? Esto nos lleva a un tema de que Jesús sea, pues, simplemente un profeta nada más. Para muchas religiones, Jesús es simplemente un profeta. Y ese es el tema que el escritor en el libro de Hebreos trata de atacar y de hablar, o de dejar en claro, por lo menos en su iglesia, entre las personas que lo conocían, entre la congregación que estaba meditando en esta doctrina y en este pensamiento, acerca de que Moisés fuese mejor, que fuese mayor que Jesús. Entonces, él dice, por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿verdad? Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Jesucristo dice, fue constituido por Dios y fue fiel, como lo fue también Moisés. Moisés fue fiel, fue un hombre fiel, fue un siervo fiel. Por mucho, muy bueno que haya sido Moisés, por toda la revelación, por todo aquel conocimiento, por todas aquellas experiencias que haya tenido con Dios, no es otra cosa más que es un siervo de Dios, un siervo fiel en la casa de Dios. Y mira, aquí la palabra casa de Dios nos está demostrando, él utiliza la casa para demostrar una familia, un hogar, un pueblo, un remanente, una humanidad. La casa de Dios es la humanidad. La casa de Dios es aquellos que han sido llamados para salvación. Entonces, la casa de Dios representa el pueblo de Dios. Y dice que Dios constituyó a Jesucristo el dueño de la casa. Pero Moisés fue fiel a esta casa, a ese remanente, al trabajo que Dios le dio. Pero simplemente fue un siervo fiel. Entre los judíos hasta el día de hoy, Moisés es el máximo. Por eso es que vemos aquí en el libro de Hebreos este tema muy importante, y es Moisés. Entre los judíos no puedes hablar mal de Moisés. De hecho, si nosotros vemos el libro, vamos a ver cómo los primeros apóstoles fueron cuestionados, incluso acusados de hablar mal de Moisés,
de hablar mal de Moisés y de la ley. Jesucristo en varias ocasiones trataban de decir que él está hablando mal acerca de Moisés y de la ley. Entonces era un tema un poco complicado de tocar. Sin embargo, el escritor de Hebreos entra en esto porque ve la necesidad de apagar esta enseñanza y de no permitir que la salvación de los hermanos se desvíe, se vaya por causa de una falsa doctrina o falsa enseñanza de que Jesucristo sea simplemente un profeta más. Y aquí es donde vemos que si Jesús es superior a Moisés, quiere decir que Jesús es superior a todos los profetas. A todos los profetas. En una ocasión Jesucristo incluso puso a otro hombre más arriba que Moisés. Moisés entre los judíos, como les dije, era considerado y sigue considerando el máximo siervo de Dios. Pero cuando vemos a Jesús en un momento dado, habla acerca de alguien que podría ser mejor que Moisés y más grande, dijo. Y quién sabe cómo habrán tomado aquella palabra en sus tiempos, hermano. Pero tal vez esa declaración de Jesús que hizo acerca de Juan el Bautista, diciendo que no había profeta nacido de entre mujer que fuese más grande que Juan el Bautista. En aquellos tiempos yo creo que los judíos se han de haber enojado mucho. Lamentablemente es que así como han adorado a Moisés, como han hecho crecer a Moisés como el grande, como el supremo, que lo han puesto a nivel de Jesús, asimismo también muchos hoy en día han puesto a Juan el Bautista a nivel de Jesús. Por eso es que después, en el Evangelio de Juan, Juan ataca empezando su evangelio con esa falsa creencia también que muchos habían agarrado, fíjese. Por eso es que hay que tener cuidado porque algunos agarran una palabra de Jesús o un versículo bíblico y empiezan a hacer una doctrina. Y ya en el libro del Evangelio de Juan vemos que Juan está atacando una falsa creencia y una falsa doctrina que era que las personas creían que la luz de Juan era mucho mayor que la luz de Jesús y por eso. Y así de la misma forma aquí vemos en el libro de Hebreos y les pone un ejemplo y dice, pero ¿quién es mayor? ¿El que hace la casa o el siervo que se encarga de cuidarla? ¿Quién tiene mayor gloria? ¿El dueño de la casa o el mayordomo que se encarga de cuidar la casa? De cuidar a los trabajadores, de cuidar a los otros sirvientes. Hay mayordomos en la casa de Dios. Hay mayordomos que luego se creen que son los dueños de la casa de Dios. Pero se les olvida que simplemente son siervos. El dueño de la casa es Dios. Y es importante aquí este tema porque aunque Jesucristo es el Hijo de Dios, es importante que notemos una cosa en estos versículos que dice que toda la casa fue constituida por Dios. Pero mira aquí, en el versículo 6, pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Aquí es importante esta parte porque hay quienes niegan que Jesucristo no sea Dios y esta es la cosa dura. Por eso es que Hebreos, fíjese lo que dice, empieza diciendo que la casa es de Dios, que la casa la hizo Dios y cuando mete al Hijo dice que el Hijo es el dueño de la casa. Entonces el Hijo es Dios. Simplemente eso. Entonces vamos dándole ya un final para seguir adelante. Jesucristo es mencionado como sumo sacerdote 2 veces ya con esto aquí. Sumo sacerdote, la palabra sumo sacerdote aparece ya 2 veces, se va acercando al tema. Y es que este es el tema principal que él quiere tocar. Si usted se ha dado cuenta, en los primeros capítulos que vamos avanzando, va tocando algunas doctrinas que estaban mal, algunos pensamientos que estaban mal, y los va tratando rápidamente porque quiere llegar al tema principal que le interesa. Y lo va introduciendo poco a poco. Y aquí en este momento dice, Jesucristo, sumo sacerdote, segunda vez. Moisés y Jesús fueron fieles, los dos son fieles. Pero hay una diferencia, Jesucristo es el dueño de la casa, mientras que Moisés fue un siervo fiel. ¿Verdad? ¿Quiénes somos la casa? La casa somos todos nosotros. Dice, si permanecemos firmes hasta el fin. Si permanecemos firmes hasta el fin.
Nosotros somos esa casa de Dios. Y seguimos adelante en el libro de Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19. Vamos a encontrar una advertencia, pero también nos habla acerca del reposo del pueblo de Dios. Y dice así: por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo. Y ahí es donde nos manda a reflexionar. En el versículo 12 nos manda a reflexionar y nos dice: mirad, hermanos, mirad, quiere decir reflexionemos, pensemos bien. Y miremos que no haya, dice, entre nosotros, en mí, un corazón malo, un corazón lleno de incredulidad, para que yo no me aparte del Dios vivo. ¿Por qué viene esta advertencia aquí? Porque ya está tratando con una falsa doctrina anteriormente. Y entonces está diciendo, si ustedes no quieren entender estas palabras de que Jesús es superior a Moisés y que Jesús es el dueño de la casa como hijo de Dios y como Dios mismo, entonces dice, mirad, dice, porque al no creer, ¿qué va a ser? Hay una incredulidad, hay incredulidad en mi corazón. Y esa incredulidad me lleva a apartarme del Dios vivo. Pero dice el versículo 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí vemos cómo el escritor está tratando de llegar a lo profundo, pero no solamente el escritor, es que como el escritor está inspirado, o sea, está siendo usado por la presencia del Espíritu Santo, está buscando Dios mismo. El Espíritu Santo está buscando tocar los corazones de aquellos que ya habían sido engañados o que estaban meditando en doctrinas en donde Jesucristo no era Dios, donde Jesucristo era más que un profeta. Pero aquí el escritor está diciendo, mirad, porque no sea que todo esto sea que los termine apartando del Dios vivo. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en a un momento o a un tiempo en el cual el pueblo de Dios vivió en el desierto, en donde fueron, ¿verdad? Estuvieron tentando a Dios con su incredulidad constantemente. Nosotros lo vemos ahí en el libro de Éxodo. Y entonces ellos que eran ya conocedores de la palabra, sabían de lo que el escritor le está hablando y le está trayendo esos momentos a estos tiempos que estamos viviendo. De la misma manera que hoy nosotros estamos compartiendo a usted la palabra de Dios de lo que pasó en aquellos tiempos, en el momento en que el escritor de Hebreos escribió las enseñanzas, los problemas, todo aquello que él estaba tratando de combatir para que las almas, para que el pueblo de Dios no se desviara de su Dios. Así que estaba trayendo aquellas enseñanzas, aquellas formas de vidas o aquellos ejemplos que sucedió en el pasado y que quedaba escrito en la palabra al conocimiento del día de hoy. De la misma manera, nosotros hoy estamos estudiando Hebreos, cómo sucedió y qué sucedió en aquellos tiempos y que quedó escrito en la palabra para ver si esos ejemplos nos ayudan a nosotros a permanecer firmes y a continuar hacia adelante a través de la misma palabra y de los mismos ejemplos que Dios nos permite. Mira, dice aquí, la advertencia es mirar que no haya un corazón incrédulo, o sea, que yo dude de la palabra de Dios, que dude especialmente de que Jesucristo sea Dios, porque hay quienes aman. Yo puedo amar a Pedro o a Pablo o a quien sea, o a María o a Jonás o a quien yo quiera, que yo me sienta relacionado y yo diga, bueno, es que es lo que sea, y lo quiero poner a nivel de Jesús, estoy haciendo mal. Me guste o no me guste, estoy haciendo mal. Entonces, si usted se enoja el día de hoy porque su preferido no es el intercesor que usted esperaba que fuera, porque la palabra del Señor dice que solamente Jesús,
y usted quiere poner a cierto personaje a nivel de Jesús, ya está usted haciendo mal. Y la palabra del Señor no quiere que usted haga eso. Entonces busca la forma más elocuente tal vez de poderse acercar a su corazón para decirle, mira, eso está mal y eso te está apartando del camino de la salvación y del camino de Dios. Así de la misma manera este hombre trató de llevar estas advertencias al pueblo de Dios, diciendo Moisés fue fiel. Nosotros también podríamos decir, Pablo fue fiel, Pedro fue fiel, Juan fue fiel, María fue fiel, José fue fiel. Todos ellos, hombres y mujeres, fueron fieles, pero solamente fueron siervos de Dios. No pueden ser comparados a Dios mismo. La palabra del Señor dice que solo hay uno allá arriba que intercede por nosotros, y ese es Jesús. Lo demás solamente son siervos fieles de Dios. Y cuando no queremos entender esto porque nos duele, porque nos los enseñaron mal, porque lo entendimos mal, porque pensamos que esta era la realidad, pero no la es, y somos confrontados con la palabra del Señor, entonces viene un problema. Y es que estamos siendo por nuestra, ¿cómo se puede decir? Por nosotros mismos, por nuestro pensamiento, nos estamos apartando de Dios. Y Dios no quiere eso y por eso envía su palabra. Y dice aquí la advertencia, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? O sea, todo el pueblo había visto el milagro de Dios sacándolos de Egipto. Ustedes conocen la historia. Sin embargo, dice, y todos recibieron como la promesa, ¿no? La promesa no fue solamente para uno, la promesa fue para todos. Pero ¿por qué no alcanzaron la promesa? Por la incredulidad. ¿Y quiénes? Dice, estuvo él disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y cuál fue su pecado? La incredulidad. ¿Cuál fue su pecado? La incredulidad. Que no sea ese nuestro pecado que nos lleve a la condenación. Porque fuera de Jesús, dice el libro de Hebreos, no hay salvación. Ahora dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Y cómo les desobedecieron? Al no creerle. ¿Se acuerdan cuando Moisés mandó a los 12 espías? Y se acuerdan que los 12 espías regresaron todos temblorosos, llenos de miedo, pero solamente había dos, Caleb y Josué. Y le dijeron al pueblo, no tengan miedo si Dios nos los ha prometido. Si Dios nos dijo que nos iba a dar esa tierra, es porque Dios nos lo va a dar. ¿Pero qué dijeron ellos? Ay, esto ya están locos. Y quisieron que apedrearlos, dijo, hasta que habló Dios del cielo. Y enojado, dijo, no van a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no creyeron a la promesa de Dios, al poder de Dios. Dios se sintió ofendido y dijo, no se lo merecen. De la misma manera, si nosotros no creemos lo que está escrito aquí en la palabra, si nosotros le creemos a personas que andan por ahí diciendo otra cosa, o por la tradición, o porque, pues, mi papá fue engañado y como él pensaba que esa era la verdad y a mí me la enseñó así y yo también creí que esa era la verdad, pero ahora que veo la Biblia y dice la Biblia que no es la verdad así, entonces yo tengo dos opciones, o sigo creyendo lo que nos engañaron, nos enseñaron mal, o creo lo que está escrito en la palabra de Dios, tal como está. Y entonces ahí es donde está el problema, porque dice que aquellos que no creyeron, Dios se disgustó con ellos y no entraron a su reposo, no entraron a la tierra prometida. La tierra prometida no era el premio total para Israel, ¿sabe? La tierra prometida es un símbolo de lo que va a venir. El día de reposo en sí es para adorar a Dios, pero ese día también sigue siendo un ejemplo, un símbolo de lo que va a venir, del verdadero día de reposo que es a través de Cristo Jesús y que es en el cielo, en el cielo.
Y todo lo que hacemos en el día de reposo, que es ir a alabar a Dios, glorificar a Dios, estar en su presencia, buscarle, ¿verdad? Cantarle. Y todo eso que hacemos es una práctica de lo que se va a hacer allá en el verdadero día de reposo, allá con el Señor, en donde los ángeles le adoran noche y día. Dice, aunque ya no hay noche, ¿verdad? Pero es una forma de decirnos a nosotros que le están adorando constantemente. Y ok, ya vamos a terminar. Vamos a terminar esta parte para después entrar al siguiente versículo, al siguiente capítulo 4. Yo creo que será otro día porque el tiempo se nos va. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces dice, ¿contra quiénes estuvo enojado el Señor? Contra aquellos que desobedecieron, que no creyeron a la palabra de Dios. Entonces dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Una vez más aparece la palabra incredulidad. Vemos desobediencia, vemos incredulidad. Vemos duros de corazón y vemos incredulidad otra vez. Hebreos capítulo 4, versículo 1 dice, temamos pues, así empieza Hebreos capítulo 4, versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberla alcanzado. Una vez más. Hebreos capítulo 4, versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de nosotros o algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahí está la advertencia de cuidar la fe, la perseverancia, de seguir adelante, de creer en lo que Dios dice en su palabra y de buscar alcanzar esa promesa, llegar hasta esa promesa. Jesucristo dijo, el que permaneciere hasta el fin. Y nosotros lo volvemos a leer en el libro de Hebreos cuando dice, somos todos nosotros casa. Cuando leímos en el capítulo 3, dice, si retenemos hasta el fin, si retenemos firmes hasta el fin, la confianza, o sea, la fe, la esperanza en Él. Que seguimos en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 13, sigue hablando acerca del día de reposo. Y es que el día de reposo era un tema muy importante y lo sigue siendo el día de hoy, ¿verdad? Es un tema que pues muy polémico, ¿verdad? Que para muchos, aunque se dicen ser cristianos, por este tema del día de reposo están dispuestos a agarrarse a golpes. Y eso no debe de ser así. No, no debe de ser así. Somos cristianos, se supone que debemos de amarnos unos a los otros. Pero bueno, hay una cosa aquí, dice, Jesús es el verdadero reposo del Señor. El verdadero reposo. Por eso cuando Jesús se presentó en alguna ocasión, yo no sé si ustedes se acuerden que Jesucristo se presentó en alguna ocasión y dijo, venid a mí los que estén cargados y cansados, yo os haré descansar. Jesucristo es el reposo. Esas palabras fueron dadas por Dios. Anteriormente en los salmos nosotros lo vemos. Pero dice aquí el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 4 al 13. Vamos a leer y este va a ser nuestro último tema ahora sí, para que ustedes puedan descansar y meditar en esta palabra. Dice el versículo 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Una vez más, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Y dice aquí unas palabras de aliento. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas
a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Una pregunta entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿cómo puedo entrar a este reposo? ¿Cómo puedo entrar? Por la fe en Jesucristo, aceptándolo como mi Salvador y viviendo para Él. Cuando leemos aquí que la palabra de Dios es como una espada, esto nos quiere decir no solamente eso que entra hasta adentro, que nos redarguye, ¿verdad? Sino que también dice, hay algo que dice allí, que escudriña la mente y el corazón y las intenciones, lo que está aquí adentro. Yo puedo decir que yo respeto el día de reposo y agarrarme un día y mantenerme y pelear por esta doctrina. Pero si yo no estoy viviendo la palabra, de nada me sirve. Te voy a decir una cosa, de nada me sirve. Porque los judíos respetaban el día de reposo. Los fariseos trataban de vivir supuestamente conforme a la ley. Dice que imponían, o sea, eran estrictos y rigurosos con la ley. No querían que se doblara ni un poquitito, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Jesús? Están llenos de huesos por dentro. Juan el Bautista les llamó víboras. O sea, la palabra de Dios lo escudriña todo, hermano. Ese es Dios. La palabra de Dios entra a nosotros, a nuestro corazón, discierne los pensamientos de nosotros, sabe nuestras intenciones. Entonces, nosotros nos conviene ser los más fieles a Dios. Si usted descansa o piensa que este versículo habla acerca del sábado, yo le voy a decir que si esto es lo que usted piensa, eso es lo que usted piensa. Yo no voy a discutir con usted por eso. Bien, yo no voy a discutir por eso. Yo le voy a decir una cosa, que el día de reposo, el verdadero día de reposo, primero empieza con Jesús. Jesucristo es el que nos da el reposo. Cuando siento gozo, cuando siento alegría, Jesucristo me lleva a la casa del Señor a alabarle y darle gloria. Y hay quienes se congregan, hermano, no solamente un día, se congregan a los 5 días de la semana, se mantienen activos buscando la presencia de Dios. Para ellos no existe un solo día, todos los días es día del Señor. Pero hay quienes pelean por un día o por otro. Pero bueno, yo no me voy a meter allí porque yo no me vine a discutir eso. Yo vine a decir la palabra de Dios. Y aquí yo veo en esta palabra de Dios, no está hablando de un día específico, está hablando de la promesa y de la promesa que es entrar en el reposo de Dios. Empieza por la puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Empieza allí, ahí, esa es. Pero hace falta un día, dice. Todavía viene un día, dice el libro de Hebreos. Y ese día de reposo es en el cielo, allá en la gloria de Dios. Y allá vamos a entrar, dice, aquellos que permanezcan firmes, que no sean incrédulos, que no sean peleones, que anden buscando hacer la voluntad del Señor. Usted dice, el verdadero día del Señor es el sábado. Muy bien, siga adorando y glorificando al Señor el sábado con todo su corazón, pero no sea judaizante. Quiere decir, no haga que las cosas sean a la fuerza. Aquí estamos enseñando la palabra del Señor. El que la quiera escuchar, la quiere escuchar. El que no la quiere escuchar, ni modo. Pero aquí vemos en el libro de Hebreos que está hablando acerca del reposo, del día del reposo que viene, el venidero. Dice, por medio de David, como dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. Hermano, que el Señor bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hay una promesa y esa promesa es para todos nosotros que escuchamos la palabra de Dios, pero solamente la van a agarrar, solamente la van a adquirir, solamente la van a poder apreciar y poder llegar a tenerla, ¿verdad? Si permanecemos firmes, si aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, si permanecemos en esta palabra. Entonces, si obedecemos, como dice aquí, alcanzaremos la promesa. Y hay una promesa en aquel día de reposo, dice, ya no habrá más llanto, no habrá más contienda, no habrá más muerte, no habrá más de nada, ni lágrima, ni dolor, dice, porque ya las cosas viejas habrán pasado. Ese es el verdadero día de reposo y en ese día es que el Señor nos quiere a nosotros, el día en que nosotros vivamos para vida eterna, para adorarle y bendecir su nombre. Pero hermano,
no permanezca en el pecado, luchemos contra el pecado y sigamos buscando la santidad, que dice el Señor, que sin la santidad y la paz, porque muchos dicen ser santos, pero no tienen paz, hermanos, se la pasan peleando uno con otro, discutiendo. Pablo le dijo a Timoteo, huye de las palabras y de las contiendas que no traen ningún bien. Huye, dice, de esas contiendas y de esas palabras, ¿verdad? Que solamente sirve para discutir palabra por palabra, palabrerío, 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 pero no lleva a ningún lado. Entonces, hermano, vamos a enseñar la palabra traer salvación. Vamos a enseñar la palabra con el enfoque salvación para las almas. Cristo está a las puertas y llama a tu corazón el día de hoy. Si tú estabas orando mal, dice que la palabra del Señor lo escudriña todo pensamiento. Probablemente tú ya sepas toda la palabra, pero hacía falta que el Señor te recordara que la palabra del Señor al que nos mandó fue a predicar su evangelio a toda criatura para que todo aquel que en él crea sea salvo, sea bautizado, ¿verdad? Y pueda entrar a este reposo, a ese día del Señor tan grande y maravilloso. Y nosotros tenemos que enseñar eso. En Cristo hay salvación y hay vida eterna. Todo aquel que no acepta a Cristo Jesús va a la condenación. Y Cristo no quiere que nadie se pierda. Por eso envió a su Hijo para dar vida eterna y salvación. Y Cristo te ama y Cristo está buscando que tú te reconcilies con Él. Pero dice, hay que dejar el pecado, hay que tener cuidado, apartarnos del mal, buscar servirle al Señor. Nada de esto es fácil, pero todos los días hay que buscar alcanzar su gracia. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Bendiciones a todos ustedes. Me da mucho gusto el poder compartir la palabra con usted y bendiciones.